Muy buenos y gélidos días desde Madrid, capital del mejor equipo del mundo. Vamos a dar la vuelta alrededor del estadio, entraremos al interior también para ver los avances tras la magnífica victoria de ayer frente al Inter de Milán. Así que ya sabes, quédate conmigo hasta el final del vídeo, dale me gusta y suscríbete y activa las notificaciones si todavía no lo has hecho. Comenzamos el recorrido por el fondo sur, los árboles cada vez más pelados por el frío que va haciendo en Madrid y los trabajos que se reactivan ya en esta zona. En cuanto acaban los partidos, hay unas cuadrillas inmensas de operarios de las obras del Bernabéu y ya de momento se ponen manos a la obra para tener todo el perímetro de la obra colocado para poder arrancar ya desde primera hora al día siguiente. Vemos cómo siguen trabajando en el interior de las galerías del estadio. Aunque parece increíble, siguen retirando más escombros del interior del estadio. Parece espectacular que sigan sacando más material dentro del estadio cuando llevamos ya más de un año de obras. Vamos a echar un vistazo a la ejecución final en esta parte de la fachada, a uno de esos apoyos para las futuras piezas de las guías que van a caer desde la parte alta del estadio para la piel envolvente. Ahí tenéis cómo queda uno de esos apoyos ya una vez se retira el molde, las armaduras y esos tubos de PVC que pueden ser salvas para poder pasar cables metálicos a través de las costillas de hormigón. Ahí podéis ver también los siguientes moldes que iremos viendo retirar durante los próximos días. Ya sabéis que los días post partido la obra le cuesta un poquito volver a retomar el pulso habitual. No vemos trabajos apenas en esta fachada sur del estadio, avenida de Concha Espina, y esperemos que en los próximos días se líen con la instalación de los paneles de las escaleras en el último de los núcleos que quedan en esta zona más cercana a la Torre A, hacia la cual nos dirigimos para contemplar los avances desde la Plaza de los Sagrados Corazones. En esta zona vuelven a activarse las plataformas elevadoras, así que en breves minutos tendremos movimiento en esta fachada sur del estadio. Y aquí tenemos estas enormes piezas grises que van creciendo a lo largo de todas las costillas en la puerta 40 de ambas costillas, y os animo a que vayáis a ver el vídeo que os subí ayer, que os lo voy a dejar preparado por aquí arriba para que le echéis un vistazo con toda la estructura metálica del estadio y que así no os perdáis ningún tipo de detalle y entendáis bien para qué sirven estas enormes piezas que van creciendo a lo largo de la puerta 40 y que también las tendremos en el fondo norte. Se van a crear unas zonas de voladizo en esta zona del estadio bastante interesantes. Echamos un vistazo hacia atrás, avenida Concha Espina, y empezamos a girar la mirada dirigiéndonos hacia Padre Damián. Pasaremos por la Plaza de los Sagrados Corazones. Aquí tenemos un tráiler que creo que es de los que se encarga de llevarse el material que trae la UEFA los días de partido. Y aquí vemos que se están preparando las grúas de Aguilar para ponerse a trabajar. Ahí están moviendo unas bombonas. Nos situamos en esta esquina en la que vemos el fondo sur y el lateral este a la vez. Echamos una mirada rápida a los tramos ya imprimados del nuevo edificio del lateral este. Vemos cómo sigue creciendo el edificio y por ahí abajo veo que ya están maniobrando con las primeras vigas rojas del día. Se reactivan los trabajos en esta zona del estadio para seguir dotando a este nuevo edificio del lateral este de más vigas, más piezas rojas que en un futuro seguramente tengan que ser pintadas de blanco, del mismo modo que se ha hecho con estos tramos de los núcleos de escaleras. Y como podemos ver, todavía faltan algunos tramos por imprimar en la parte inferior y hacia el interior del estadio. Otra novedad en el día de hoy: ya habíamos comentado que habían crecido los andamios junto a esa pantalla hormigonada que llevamos viendo crecer durante el último mes, y es que también han elevado ya la posición de la plataforma auxiliar desde la que tienen que trabajar para colocar las armaduras del siguiente tramo. Yo creo que a esa pantalla de hormigón no le debe quedar mucho ya para llegar a su cota máxima. Quiero que os fijéis ahí arriba, sobre la cercha del fondo sur,
Tenemos a un par de operarios en esa plataforma auxiliar y ahora voy a abrir el campo de visión y nos vamos a ir hacia esa misma ubicación, pero en el fondo norte. Ya ha sido retirada la plataforma auxiliar de trabajos que había sobre la cercha del fondo norte. Ahí podéis ver con la grúa de Aguilar en medio cómo ha desaparecido nuestra visión. Habrá que ver ahora cómo ejecutan la limpieza de esos últimos tramos de la cercha del fondo norte y del fondo sur, porque esos salientes no se van a quedar así. Vamos a echar un vistazo más cercano para ver todos los detalles y la situación final de esta parte frontal de la cercha del fondo sur. Plano general desde la plaza de los Sagrados Corazones. Vamos a acercar el zoom a esa zona baja. Vemos que hay movimiento de camiones, entiendo que llevándose material de la zona VIP de la UEFA, ya que está habilitada en esa zona baja de Sagrados Corazones. Y ojito que ahí arriba ya han activado una de las cestas, imagino que lo dirigirán a la zona de la cercha del fondo norte. Pillamos un plano frontal, como os comentaba, para que veáis la nueva ubicación de las plataformas auxiliares, los andamios al fondo y los operarios trabajando ahí en la parte superior. Yo creo que cuando se ejecute el siguiente tramo de esta pantalla de hormigón se pondrá al mismo nivel que la cota máxima que tenemos ahora por detrás de las gradas del gallinero, hasta esa zona. Vamos a alejar la mirada un poquito, que disfrutéis de manera general de toda la fachada del lateral este y su transformación. Vemos ahí el movimientos con la instalación de una nueva viga roja, porque ya las tenemos más que vistas. Pues que aquí todavía queda muchísimo por ejecutar y es una pasada cómo va a ir creciendo la estructura durante el próximo mes. También os acerco el zoom para que veáis la otra pantalla de hormigón que va creciendo. Ahí os la muestro y volvemos a subir, que va creciendo en la zona más cercana al fondo norte. Veo muchísima densidad ya de armaduras ahí, están las placas de hormigón que luego quedan embebidas. Así que dentro de poco, colocación de paneles de encofrado en esa zona y a hormigonar. De hecho, mirad, en esa zona tras la valla blanca, vemos ahí unos operarios que tienen pinta de ser ferrallistas, se están conformando esas nuevas armaduras que, por cómo van los trabajos de la obra, imagino que son las que se instalarán en esa parte superior donde han elevado la plataforma de trabajos. Ahí arriba yo creo que van a encajar las armaduras que están conformando en esta fría mañana esos operarios. Voy a abrir el plano porque quiero que nos fijemos en una cosa. En toda esta parte de aquí van a quedar unas áreas diáfanas para que el Real Madrid haga en ellas lo que le dé la gana, las compartimente como quiera, pero aquí hay muchísimos metros cuadrados. Se ve muy bien en la zona que aquí hay muchísimo espacio para aprovechar. Luego aquí creo que van unas escaleras mecánicas, una especie de rampas. Si veis el vídeo que os he puesto antes de la estructura metálica del estadio, lo podréis comprobar muy bien. Venga, pues con este planito general abrimos. Bueno, nos fijamos en todas las piezas rojas que siguen quedando acopiadas por la parte trasera. Muchísima ferralla en la zona. Y ahí están ya las piezas rojas de grandes dimensiones que quedan por instalar. Hay más planitos y por ahí detrás están trabajando para mover más piezas rojas. Es que esto es una locura, es que hay piezas rojas por todos lados. Y detrás de este grupo de operarios, más armaduras para las pantallas de hormigón que siguen creciendo. Ahí le podemos echar un vistazo a la zona donde están instalando esa viga roja que veíamos antes. Dirigimos nuestra mirada a la parte superior del torreón D, en el fondo norte. Hace ya varios días aparecieron estos andamios que estoy mostrando justo en la cara, en la que va haciendo esa forma de escalones, y tendremos que estar atentos para ver qué trabajos se van a venir realizando en esta zona durante las próximas semanas. Aquí podemos ver, antes os contaba que veía muchísima densidad, pues bueno, ya están colocados los paneles de encofrado en esta cara de la pantalla. Os lo acerco un poquito para que lo veáis con más detalle. La unión de todas las piezas, esa malla protectora de color azul y los puntales amarillos que soportan de momento el peso de ese panel de encofrado. Echamos un vistazo general a los núcleos de escaleras en esta zona de la torre D, y por cierto aquí detrás
Están troceando la estructura amarilla de la plataforma auxiliar que estaba sobre la cercha del fondo norte. Ahí vemos cómo la están despiezando en fragmentos más pequeños. Un planito de la cercha del fondo norte, esa terminación, yo creo que llegan hasta ahí, pero ya la tienen que limpiar un poco hasta esta unión que estamos viendo aquí. Disfrutamos de un último vistazo del lateral este, el nuevo edificio que sigue creciendo con el paso de las semanas, mientras nos dirigimos a sobrepasar la vertical de la Torre D y a continuar avanzando por Rafael Salgado en el fondo norte. Vemos los trabajos que están llevando a cabo en esta zona del fondo norte. 2 plataformas elevadoras activadas y trabajando en la soldadura de uniones de esas enormes piezas que llegan hasta la parte alta también en el entorno de la puerta 43, ya lo hemos visto antes en la zona del fondo sur, y también estoy viendo esa pequeña elevador que está en el interior del estadio con ese operario. Antes estaban pintando o proyectando algún tipo de material en el techo de las galerías. Ahora han parado, pero bueno, ahí estaban dándole caña. Vamos a avanzar por el fondo norte, dirección Paseo de la Castellana, para seguir disfrutando de los avances en las obras. Hoy día de reactivación y de volver a retomar el ritmo. Saludo, crack. La verdad es que son unos auténticos cracks los operarios de la obra. Por cierto, muchísimo ánimo y muchísima salud para esta época de invierno, que debe ser muy duro estar trabajando. Y por cierto, también los vecinos que de aquí del entorno del estadio, que me saludan muchísimo cada vez más y que vienen a pasear por las mañanas y ver los avances con sus propios ojos. Plano general de la fachada del fondo norte. Hoy poquitas cosas que contar. Ahora me acercaré a ver qué están haciendo en esa plataforma, pero podéis ver la zona baja totalmente despejada. Muy poquita maquinaria y muy poquitas piezas. Continúan haciendo trabajos de soldadura ahí arriba. De cuando vemos que caen chispas, sí que siguen haciendo trabajos de soldadura en esas zonas de piezas blancas, entre las piezas de hormigón prefabricado de las últimas filas del cuarto anfiteatro en el fondo norte. Dejamos atrás el fondo norte, llegamos ya a la altura de la Torre C. Los camiones que se empiezan a agolpar en esta zona de acceso al fondo norte, e imagino que dentro de muy poquito esa zona de carga y descarga junto a Castellana se quedará vacía. Disfrutamos también de la fachada oeste del estadio. Vemos como en la parte superior de los 2 cordones están introduciendo nuevos materiales. Ahí lo podemos ver. Y por cierto, esas piezas rojas que sobresalen, ahora lo comentaré desde Paseo de la Castellana, pero ya sé para qué sirven. Me di cuenta de ello ayer. Vamos a echarles un vistazo a las torres de apeo y todo ese enjambre de piezas metálicas que componen los distintos andamios. Empieza a haber tráfico, aquí salida y entrada de camiones. Vamos a fijarnos en esa zona entre los 2 cordones, que tenemos movimientos con los operarios, y es que vamos a fijarnos muy bien ahora cuando estemos frontalmente en la parte superior, en las cúspides de las pirámides que se han formado con las vigas tubulares. Si nos fijamos en la parte superior, están conformando esas plataformas de trabajo, y es que hoy a primera hora estaban ya montando los andamios para conformar la siguiente de esas estructuras. Esto se irá haciendo a lo largo de todas y cada una de ellas, y si no me fallan los informantes, en Fuenlabrada están dándole la imprimación a las piezas que tienen que ir en el cordón superior, y me dijeron que podrían estar aquí en obra para la próxima semana. Esperemos que sea así y empecemos ya a ver cómo se dibuja por la parte superior de la viga museo ese tercer cordón que va a cerrar el megapórtico de Castellana. Y bien, las piezas rojas que os comentaba antes, esas que vemos ahí asomar, y también en esa otra zona, sirven para la conformación y para que apoyen estas estructuras de andamios para las plataformas de servicios auxiliares, y en un futuro coordinar la instalación de los tramos superiores de ese tercer cordón que falta. Vamos ya llegando de nuevo a Plaza de Lima. Disfrutamos
de la estructura que preside esta fachada oeste en Paseo de la Castellana, y ya lo que nos queda es asomarnos a la zona de acopio de materiales, a los pies de la Torre B, a ver si encontramos algo y a ver si durante esta semana, antes del partido contra el Atleti, conseguimos ver la instalación de esa viga tubular que ha dejado incompleta una de esas pirámides. Las otras ya todas con sus 4 vigas tubulares, como podéis ver aquí en imagen. Nos asomamos a la zona de acopio de materiales en la Torre B, absolutamente despejada, despejadísima. Las lonas embellecedoras en la base de la torre, la cercha en lo alto, y ahí arriba quiero que os fijéis porque han aprovechado esa plataforma para dejar sobre ella otra de las que conformaron aquí en el suelo, pero que no terminaron de instalar, así que de momento, para no ocupar espacio, la han dejado ahí arriba. Y aquí a los pies de la puerta 18 vemos esos 2 encofrados que se están ejecutando. Ayer pude hacer una foto al salir del partido, os la voy a meter en el vídeo para que veáis cómo están las armaduras en esas bases que son para las futuras torres de apeo que se van a ejecutar en esta zona del estadio. Ocurrirá lo mismo también en el fondo norte. Y yo creo que, chicos, ya sin más dilación nos vamos a apresurar a entrar al estadio porque hace un frío de narices. Venga, vámonos al interior del Santiago Bernabéu. Pues nada, amigos, ya estamos en el interior del estadio después de haber dado la vuelta completa. Aquí podéis disfrutar de todos los avances, así que venga, desde este nuevo mirador que nos han abierto en el Bernabéu, te pido que te pongas cómodo, le des me gusta y te suscribas y actives las notificaciones. Eso sí, como siempre, le doy la bienvenida a un nuevo miembro premium al canal. Su nombre es Cristoporus. Muchas gracias, amigo, por el apoyo que me das. Y si tú también quieres aparecer en los vídeos presentados por Florentino Pérez y participar en los sorteos de Navidad, te animo aquí, en el botoncito aquí abajo que pone unirse, aprietes y te hagas miembro premium de Fanático Real Madrid. Venga, continuamos con el vídeo. Anoche estábamos aquí ganando claramente al Inter de Milán y hoy ya, apenas ni 12 horas después, arrancamos de nuevo las obras para darle caña de aquí al domingo. Venga, vamos a ir viendo todos los avances que se van a producir en el día de hoy. Echamos un vistazo a esa grada del córner noreste. Vemos todos los paneles de encofrado que van ejecutando ese tramo de pasillo que crecerá en los próximos días. Vemos hasta dónde han llegado con el hormigón del sector adyacente. Podéis ver todas las armaduras colocadas. En la parte superior vemos esas vigas inclinadas que son para la zona de la grada de tribuna, y si bajamos un poquito la mirada vemos ahí ese robot que se encarga de picar o excavar, y vemos la abertura del túnel logístico con las armaduras en espera, con esas capuchas amarillas. También podemos ver muy bien las armaduras que ejecutarán los muros del túnel de acceso en ese córner noreste. Y por detrás, si nos fijamos, vemos ya que han retirado los paneles de encofrado de los muretes del túnel logístico. Lo podéis ver ahí detrás de la barandilla. Y también los paneles de encofrado que se utilizarán para la ejecución del techo del túnel logístico en ese tramo. En el córner sureste podemos ver cómo han retirado ya los paneles de encofrado, los paneles no, la lona que tapaba los paneles de encofrado, con los que están ejecutando ese nuevo graderío. Ahí os acerco el zoom para que lo veáis un poquito mejor. Ya tenemos 2 de los 3 sectores, pequeños sectores, secciones, ejecutados con los paneles de encofrado y esas barras separadoras, y el tramo de la derecha, que es el que queda pendiente por ejecutar durante los próximos días. A ver si vamos viendo durante estos días avances en lo relativo a la ejecución de la ampliación de las gradas en el tercer y cuarto anfiteatro, sobre todo en esta del fondo sur, que se nos ha quedado así un poquito a medias. Veo que por la parte de abajo están extendiendo los plásticos que se utilizan para proteger los asientos cuando hacen trabajos de soldadura o cuando están cortando o limando metales, y en toda esa zona a ver si empezamos a ver aparecer nuevas piezas de hormigón prefabricado. En esta parte del tercer anfiteatro faltarían por colocar varios de los bloques que ejecutan la zona de pasillos, y en la parte del cuarto anfiteatro faltan todas las piezas de hormigón prefabricado. Estamos grabando así un poquito a contraluz y disculpadme que de vez en cuando la cámara haga de las suyas.
Vamos a ver cómo han dejado ya despejada por completo la zona de trabajos en el fondo sur. Ayer todo eso estaba cubierto por las lonas azules, lo recogen realmente rápido y lo dejan todo listo enseguida. De hecho, mirad, ahí tenemos en el fondo sur ese enorme pilar de color gris que lleva copiado ahí bastante tiempo. Hace varias semanas lo veíamos apoyado en la plataforma desde la que cargan los camiones, en esa zona de ahí, que por cierto veo que la excavadora de brazo largo está activada. Tiene ahí la luz balizadora parpadeando y a ver si se reactivan los trabajos para volver a sacar material del interior del hipogeo. La verdad es que hoy poquitas cosas que contar, chicos. En el interior se está volviendo a reactivar la obra. Vamos aquí todo el lateral oeste ya destapado, vemos cómo han ido cubriendo varios de los huecos en los que irán instaladas esas celosías retráctiles que servirán para la apertura de la tapa del hipogeo. Y hay muchos que me preguntáis sobre el terreno de juego, me preguntáis si lo veo en mal estado. La verdad es que, hombre, las condiciones no son óptimas en el estadio, al estar sin cubierta y demás, está el césped muy expuesto, pero les veo mimándolo muchísimo día a día. Las áreas quizá tal vez son las zonas que más suelen sufrir. Ahí podéis ver bien como hay algunos tramos ligeramente levantados, pero bueno, ya habéis visto que acabó el partido anoche y ya están las lámparas funcionando a pleno rendimiento, imagino que desde esta madrugada. Y ahí veis pues al equipo de jardineros e ingenieros del Real Madrid cuidando el césped lo máximo posible. Vistazo de la grada abatible abierta y fijaos en un detalle, los banquillos ya empiezan a recobrar su aspecto habitual con el escudo del Real Madrid y los sponsors del club. No tardamos ni 12 horas en retirar todos los paneles de la UEFA Champions League. Ahí tenemos una cuadrilla de operarios volteando las lonas. Estas de aquí abajo, como podéis ver, tienen el logo de la Champions, y esas de ahí ya tienen el escudo del Real Madrid y las letras. Y ya hemos cambiado todo ese anillo del lateral este y nos falta el lateral oeste, como podéis ver aquí. Vamos a echar un vistazo a la zona de la cubierta para tener claro cuál es la situación actual y cómo va a ir cambiando. Disculpadme que ha venido un señor de Jerez a saludarme y se me ha ido. La verdad es que es un placer cuando venís desde tan lejos y me saludáis y decís que bueno, que impresiona muchísimo ver el estadio en directo en lugar de los vídeos. Ya sabéis que si tenéis la oportunidad de venir, yo siempre os recomiendo venid a echarle un vistazo al estadio porque es un momento histórico y no vamos a volver a ver el estadio en el estado actual, así que os animo a que vengáis a visitarlo. El lunes me han dicho en taquillas que vinieron más de 4.000 personas a hacer el tour del Bernabéu. Fue una auténtica locura. Yo intenté comprar la entrada a las 10 de la mañana y me la dieron para la 1:30. Y nada más, chicos, yo creo que vamos a ir cortando por aquí el vídeo. Hoy hay poquito movimiento en el estadio, así que ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa las notificaciones. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta. Y si quieres apoyarme un poquito más, hazte miembro premium del canal. Te dejo por aquí el blog de la victoria de ayer frente al Inter de Milán. Y recuerda que este fin de semana tendremos bastantes directos y anunciaré el procedimiento y los regalos para el primer sorteo de estas navidades para los miembros premium del canal. Un saludo y a la Madrid. Nos vemos, amigos. Chao, chao.